El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si usted nos está escuchando a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, le saludo, le doy los buenos días, le envío un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas y le presento esta que es la edición número 646, ya 646 programas de diálogos por la democracia para este sábado 5 de diciembre del 2020. Hoy tengo el agrado, el gusto de recibir en la mesa de diálogos por la democracia, bueno, aunque sea a distancia, no le voy a mentir, pero de platicar, de charlar en este programa de diálogos por la democracia con la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y nos ha aceptado la invitación porque desde el pasado día, a ver, déjenme ver el apunte, desde el pasado día 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, se están llevando un conjunto de actividades. Yo le decía a la maestra Noemí Argüello que a mí me parecía muy poco llamarla o calificarla como campaña. Sí, porque es más que eso. Es una campaña, sí, pero una campaña internacional que lleva el nombre de 16 días de activismo social. Posiblemente usted ya haya escuchado o haya visto algo en radio o en televisión o incluso en prensa. El YETAM está trabajando también en esta gran campaña, 16 días de activismo social, a propósito de las acciones que emprende la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que como ya le decía, preside nuestra invitada especial del día de hoy. Maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del YETAM. Le agradezco mucho que acepte la invitación y que esté ahora con nosotros. Muy buenas, buen día, licenciado. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y así como usted lo menciona, el tema de hoy son estos 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y niñas. En todo el mundo es una campaña internacional, como usted bien lo ha mencionado. Y yo le agradezco mucho que esté acá con nosotros para platicarnos el por qué. Sí lo hemos escuchado mucho, 16 días de activismo en contra de la violencia, de activismo social en contra de la violencia contra la mujer, o para disminuir o para eliminar la, ¿cómo se llama? La violencia contra la mujer. Pero no sabemos, me incluyo, no sabemos cómo surge esto, de dónde viene, quién lo propone, quiénes están trabajando, dónde se está trabajando, y de todo ello vamos a platicar el día de hoy. De manera tal que, como de costumbre, a usted que nos está escuchando, le digo, voy al rompecorte, no se vaya, quédese con nosotros, ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. Ya estamos de regreso, le agradezco que se haya quedado. Si usted nos está escuchando, viendo a través de las redes sociales del YETAM, le doy la bienvenida en el momento en que usted nos reciba. Le envío un saludo de todos los que trabajamos en el YETAM y le agradezco el que nos permita acompañarle. Si usted se interesa por la emisión del programa, le invito a que vaya al portal del YETAM, vaya a Sala de Prensa, en Sala de Prensa busque series de radio y ahí va a encontrar usted el podcast de este programa y de muchos de los 646 programas que ya hemos producido para usted.
Lo invito a ello, a que vea el podcast, porque la información que le vamos a ofrecer ahora es de importancia. Es de importancia sobre todo para el desarrollo de la cultura social, de la cultura colectiva, de la cultura que usted y yo tenemos. Maestra Noemí, de veras que sí le agradezco mucho. Yo quisiera que empezáramos precisamente por eso, por el origen. ¿Qué significa esto de 16 días de activismo social? ¿Cómo surge? ¿De qué estamos hablando? Sí, licenciado, fíjese que me gustaría empezar platicándole algo, pues, que está relacionado con estos 16 días de activismo en contra de la violencia contra la mujer, pero que es algo muy personal. Le comparto que cuando empecé a estudiar todos estos temas de la violencia, pues me preocupaba esa situación porque pues uno lo identifica básicamente cuando hablas de violencia, hablas de agresiones, de golpes, de abusos, secuestros, asesinatos, etcétera. Y hay otros tipos de violencia, maltrato físico y demás. Y tú te sientes en un papel de privilegio de haber sido, que no te haya tocado vivir una situación de esa naturaleza y te sientes como fuera de la problemática, ¿no? Como si fueras una espectadora, un espectador de una problemática que no te afecta. Y tú revisas, pues vas revisando haces una retrospección de lo que es tu vida y pues te das cuenta que es muy distinta a otras casos en donde hay violencias de diversas naturalezas, hasta expulsar a hijas e hijos en edades muy tempranas, bueno, hablando de la violencia contra la mujer, por cuestiones de que resultaron embarazadas y demás, y las corren de su casa, que finalmente pues, también es violencia en razón de género. Y le comparto que es algo personal porque así lo veía, pero conforme te vas empapando y conociendo más del tema, te das cuenta de que no eres ajena a la violencia de género, sino de que todas las mujeres, todos los días, vivimos violencia de género en un ámbito o en otro, de una manera fuerte o de una manera muy sutil. Y el asunto aquí es que no la vemos, no vemos la violencia, porque está normalizada. Así, el trato así es normal, ¿sí? Es normal, es muchos tipos de violencia. Y entonces, cuando se toma conciencia de que hay muchos tipos de violencia que ni siquiera los podemos ver, o sea, nos violentan y no nos damos cuenta, entonces el problema es más grave, ¿sí? Imaginen ustedes, para dimensionar esto, es que pensemos cuando en su momento se consideraba que las personas de raza negra eran esclavos, por el simple hecho de tener la piel negra, ¿sí? La piel oscura, no negra, bueno, pero la piel oscura, esas personas de afrodescendientes eran esclavos. Entonces, para ellos era normal ser esclavos y que dijeran, no, pues yo aquí estoy feliz, ¿verdad? Porque aquí me dan todo de comer, yo hago mi trabajo y yo estoy bien. Oye, pero es que no es normal ser esclavo, pues porque es una persona. No, para mí está bien. Yo no veo ningún problema porque yo aquí me siento seguro. Algo así estamos, pero ahora en otro momento, hablando de la violencia en contra de las mujeres. No, yo estoy bien. O para cuando, discúlpeme, o para cuando, y es que me emociona, consejera, créame, me emociona platicar con usted, o para cuando la mujer no votaba, porque no tenía el derecho de votar, antes del 50 y tantos, y entonces era normal que no fuera a votar. Y Así no es. como algo malo o algo el ejercicio violento de una ausencia de derecho, si no se veía como una cosa normal. Así Exacto. Así es un ejemplo de violencia en contra de las mujeres. Decir, tú no tienes derecho, no tienes los mismos derechos, o sea, todos tenemos los mismos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, no importa
si eres rico, pobre, mujer, hombre, joven, viejo, si eres de qué nacionalidad, todos tenemos los mismos derechos. Ya estamos hablando, esta campaña de los 16 días de activismo es una campaña de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para que aún en las diferentes culturas se tome conciencia de que por el simple hecho de ser personas, todos y todas tenemos los mismos derechos humanos. En este sentido, como usted bien lo ha mencionado, ponía usted el ejemplo del derecho al voto. 1953 fue cuando se le otorga, así se decía, otorga el derecho al voto a las mujeres. Ahora sabemos que los derechos no se otorgan, se reconocen, ¿sí? Se reconocen esos derechos a votar. Pero hace apenas ni 4, 5 años, 3 años, en algunas comunidades indígenas en nuestro país, las mujeres no tenían derecho a votar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los usos y costumbres, estos sistemas normativos indígenas así lo señalaban. Es más, ahorita, actualmente en 2020, hay comunidades en donde las mujeres no pueden ser votadas, ¿sí? Entonces, eso habla de la violencia que hay en contra de las mujeres, pero, insisto, está en un contexto sociocultural, un contexto histórico que tenemos aquí ya en 2020, que prevalece, en donde no vemos esa violencia. Y por eso esta campaña para, primero, ¿cómo te voy a defender si ni siquiera te estás dando cuenta que te están violentando? Si ves las consecuencias cuando que ella escala o de repente hay una situación más grave y no sabes dónde empezó porque no pudiste detectar la violencia cuando estaba en grado menor, ¿sí? Le pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Es cuando un matrimonio están sentados a lo mejor en alguna reunión y las mujeres no hablan. Están esposo y esposa y varios matrimonios platicando y ellas casi no hablan. ¿Sí? O si hablan, les dice, o cuando hable a alguien, o en una reunión que cuando habla la mujer le dice, no, tú no sabes, espérame, déjame te explico, que es algo que vemos. Sin embargo, como es la dinámica del matrimonio y como no es raro que veamos eso, es que así son ellos, ¿verdad? Así son, es violencia. Pero cuando no nos damos cuenta de eso, pues cómo podemos actuar en consecuencia si ni siquiera lo podemos identificar. Lo primero es ir reconociendo cuáles son este tipo de violencias. Ahora, el extremo es el feminicidio. O sea, privar de la vida a una mujer, pues esa es la violencia mayor, básicamente. Y como usted lo menciona, dice, ¿de dónde vienen estos 16 días de activismos? ¿Por qué en esta fecha? Básicamente en 1981 hubo militantes y activistas en favor de los derechos de las mujeres que pues tenían iniciaron protestas en contra de la violencia de género. ¿Y qué es esto de violencia de género? Creo que a todos nos queda claro lo que es la violencia. Sin embargo, la violencia de género es aquella, que la hace un poco distinta, que se ejerce en contra de una mujer por ser mujer. ¿Cómo es esto? O sea, que tiene que ver con estos roles tradicionales, con estas características que nosotros les hemos asignado. O sea, nosotros estamos hablando de la sociedad en conjunto, de hombres y mujeres que formamos parte de una sociedad. Le estamos asignando unas características y cuando no cumples con estas características, entonces hay una sanción. Y la sanción es un tipo de violencia. Ejemplo, cuando tú trabajas, por ejemplo, estás trabajando fuera de tu casa, no solo dentro de casa, y algo no sé, dejas a tus hijos al cuidado de alguna persona y alguno de tus hijos, no sé, se cayó y le pasó algo, se lastimó un pie, entonces allá vas, sales del trabajo, vienes, lo llevas al hospital y demás, y de repente te preguntan, no sé, oye, ¿y qué le pasó a tu hijo? No, pues pasó esto. Eso te pasa por trabajar, fíjate, deberías de estar en tu casa cuidando a los hijos.
¿sí? Y el papá, pues el papá también estaba trabajando. Ah, pero es que a él le toca. Ah, está trabajando para proveer. Entonces son estos roles, ¿sí? Son estos roles. O sea, cuando estás cumpliendo con tu rol, pues todo está medio aceptado. Pero cuando algo falla, en lugar de decir la familia y el cuidado de la familia, es responsabilidad de papá y mamá. También el tener el sostén económico es responsabilidad de papá y mamá. Entonces, si los dos están contribuyendo, pues los dos también tendrían derecho. Ahora, si hay mujeres que se dedican solo a cuidar a sus hijos porque ellas así lo quieren, están en todo su derecho. Si hay hombres que se quieren dedicar a su familia solo eso y la esposa trabaja fuera para traer el sustento, están en su derecho, pero que quieran hacerlo, que estén en la libertad de hacerlo, no que hayan llegado a ese punto producto de las prohibiciones y de las limitaciones que socialmente se han construido. Y bien, en ese sentido, el 25 de noviembre, ante esta problemática a nivel mundial, porque no es México, por muy machista que sea nuestro país, que tenemos primer lugar en violencia en contra de las mujeres, o sea, estamos en un nada honroso lugar en ese tema, en esta problemática, mejor dicho. Bueno, el 25 de noviembre se eligió se adoptó este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por parte de la Organización de las Naciones Unidas, como una necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Estas tres valientes mujeres activistas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Este dictador las mandó a asesinar porque ellas estaban en contra de su gobierno dictatorial, y además había un componente de un tanto, ahora que la hija de una de las hermanas Mirabal nos visitó en el instituto, nos platicaba parte de estos componentes que tenían que ver con cuestiones de género, porque el dictador también mandó matar a su mamá y a sus tías. También fue por una rechazo de parte de Minerva Mirabal al cortejo de Rafael Leónidas Trujillo. En un evento, ella lo desairó y hubo una consecuencia también por ese desaire, ¿no? A un macho que estaba impuesto a obtener todo, nomás porque lo deseaba. Si usted me da oportunidad, consejera, voy a hacer un anuncio. Usted que nos está escuchando o usted que nos está viendo a través de las redes sociales puede descargar el podcast de la conversación que la maestra Noemí Argüello Sosa tuvo exactamente, creo que hace un año, maestra, hace un año. Fue hace un año que nos visitaron. No sé si hace un año o fue hace 2 años, pero... No, un año. Allí en el apartado de series de radio, usted va a encontrar un conjunto de programas, unas series radiofónicas sobre cuestiones de género que la maestra Noemí Argüello Sosa ha venido grabando desde hace ya varios años, porque incluso no solo a propósito o a partir de su desempeño como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, sino desde antes ya había tenido yo el gusto de conversar con la maestra Noemí Argüello Sosa sobre temas relativos a la violencia política contra las mujeres, de manera tal que si a usted le interesan estos temas, yo le recomiendo, vaya al podcast, vaya a sala de prensa, busque series de radio y allí va a encontrar temas relativos a lo que ahora nos platica la maestra Argüello. Perdón, maestra, adelante.
Sí, y permítame también hacer ahí el comentario en relación a lo que usted comenta. Ahí está el programa que se grabó con esta Minú Mirabal, la hija de Minerva Mirabal, Minú Tavares Mirabal. Eh, Precisamente ella, cuando nos visitó, fue un programa donde se grabó junto con la consejera María de los Ángeles Quintero, cuando ella estaba presidenta, y le hizo la invitación a Minú, y fue cuando nos visitó en estas fechas y tuvimos la oportunidad de grabar un programa precisamente en una entrevista a Minú Tavares Mirabal. Bien, pues precisamente en este sentido, bueno, Naciones Unidas ante esta problemática tan difícil de atender porque conlleva toda una transformación cultural para poder hacer una verdadera cambio y una verdadera eliminación de la violencia en razón de género en contra de las mujeres, es que implementa esta campaña desde 1979, Naciones Unidas había aprobado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, sin embargo, a pesar de que esto había iniciado una serie o impulsado una serie de políticas públicas en diferentes países, el problema no bajaba, sigue siendo muy, muy grave. Y es por eso que en el 93 emitió una resolución emblemática, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, con lo que se sentaron las bases para precisamente avanzar y resolver esta problemática y entonces sí poder tener la posibilidad de un futuro libre de violencia de género. Cuando se determina que este 25 de noviembre sea el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se toma como inicio de esta campaña de los 16 días de activismo que se prolongan hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y es por eso que son 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Y es, pues, básicamente un mensaje, ¿verdad? De los derechos humanos tienen que garantizarse para que todas y todos podamos ejercerlos, vivir una vida libre de violencia, que es uno de los derechos, y pues poder cambiar esta situación en todo el mundo. Y en Eso es lo que iba a preguntar. En todo caso, como ya nos había comentado, no es una campaña que se lleva a cabo en México. Obviamente no es una campaña que se lleva solo a cabo en Tamaulipas. Es una campaña que promueve la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, muchas instituciones de servicio público están a nivel internacional llevando a cabo esta campaña. Así es, sí, tenemos que sumarnos todas las instituciones en todo el mundo para poder avanzar. Entonces, hace unos años esta campaña, bueno, a pesar de que ya tiene tiempo esta campaña de llevarse a cabo, que en 2008, de hecho, también se lanzó la campaña de Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, ha ido poco a poco permeando en todas las instituciones. Y la gente se preguntará, ¿y por qué el IETAM, si es una institución electoral, está trabajando en este ámbito? Pues primero porque pues somos parte del Estado mexicano, ¿no? Y nos corresponde a todas las instituciones trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos. Y en segundo término es porque específicamente a las autoridades electorales nos toca atender los temas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y la violencia política en razón de género tiene los mismos orígenes, las mismas causas socioculturales que otros tipos de violencia de género, como en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, la violencia que ocurre en las calles y demás, hablando de violencia de género, tiene los mismos orígenes.
Y es por eso que tenemos que trabajar desde las causas para poder, pues, resolver el tema o atender el tema de manera preventiva en cuestiones de violencia de género, de violencia política en razón de género. Y el 25 de noviembre, ¿qué hicimos? Pues precisamente un foro con un enfoque más amplio. ¿De qué hablamos en este foro? De la violencia en contra de las mujeres en México y en América Latina. Y participaron en ese foro una magistrada, que es presidenta del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, que conoce de este tema y nos habló precisamente de la problemática en México. Un abogado chileno que también nos habló sobre la tipificación de este delito en Chile y en México como es distinto. Una psicóloga chilena también de todas las medidas de prevención que se deben de implementar desde el ámbito escolar para poder ir cambiando esta cultura. Entonces, ese fue el primer foro con el que iniciamos estos 16 días de activismo. Consejera, mire, la voy a interrumpir porque el tiempo se me está terminando y yo estoy viendo que aún nos quedan, si consideramos que el día de hoy es 5 de diciembre, aún nos quedan 5 días más para esta campaña de 16 días de activismo social. ¿Podría platicarnos en breve, me quedan como 3 minutos, cuáles son las próximas actividades que observaremos, por lo menos por parte del IETAM? Sí, por parte del IETAM hemos realizado varias actividades, insisto, algunas cápsulas que estamos pasando en redes sociales. Es una invitación a quienes nos escuchan para que visiten las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Básicamente es Facebook, donde están estas cápsulas, que son mensajes que nos proporcionan información y algunos llamamientos para contrarrestar el tema de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues también hemos dado cursos, hemos participado en algunos foros junto con otras instituciones y vamos a tener también la participación en otros foros como el día de hoy, en donde se va a hablar de acciones para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo tendremos con la participación de la directora del CELIC, de la Cámara de Diputados, con la magistrada coordinadora del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios y con una experta en medios de comunicación, psicóloga y abogada, que precisamente nos va a hablar de la violencia política en los medios el día de hoy, a partir de las 12. Eso es, muy bien. A partir de las 12, de 12 a 12. En este momento estamos transmitiendo de 7 a 7:30. Usted que nos está escuchando todavía tiene tiempo. Para las 12 del mediodía, usted busque el enlace que la maestra Argüello nos está dando y participe de este evento. ¿Nos puede enfatizar, maestra, qué enlace es? Es en el Facebook, es Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial, así se busca en Facebook, y ahí van a encontrar el flyer, así le llamamos, el promocional, la imagen promocional, y la liga para que nos sigan a través del canal del IETAM, que también es otra manera de llegar, ir a YouTube, entrar a IETAM, y en el IETAM ahí están los videos que se están grabando en ese momento, porque va a ser una transmisión en vivo. ¿Qué tendremos también? Bueno, tendremos el lunes 7 de, el día lunes, bueno, vamos a grabar un programa con otra institución, con una organización de la sociedad civil, y el martes 8 vamos a tener la denuncia de la violencia política en razón de género, donde vamos a tener la participación del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales y del IETAM, abordando este tema de 12 a 2 de la tarde igual. Y el miércoles 9 tendremos la participación en otro foro, va a ser a las 5:30 de la tarde, de la participación de la maestra María del Mar Trejo Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AMCE,
Estará la consejera Débora y el consejero Jerónimo participando también en este evento. Y el día 10 también participaremos en un foro donde algunas organizaciones de la sociedad civil nos invitaron a participar, a hablar de algunas reformas en materia de violencia política y los lineamientos que el INE sacó para prevenir esta problemática a las 11 de la mañana, y por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos la participación de consejeras y consejeros de diferentes partes del país, donde vamos a hablar sobre la violencia política en razón de género, cómo es que se atiende en diferentes entidades, y ahí participará la consejera María de los Ángeles Quintero y el consejero Oscar Becerra también. Entonces, ahí cerraremos con este evento estos 16 días de activismo. Maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Siempre me da gusto platicar con usted, pero también Igualmente me quedo con cosas pendientes, porque este asunto, mire, le voy a dar mi punto de vista muy personal, más allá, sin restarle importancia, más allá de la campaña de los 16 días de activismo social, más allá de, podríamos cambiarle el nombre y ponerle campaña naranja y poner otros nombres, pero más allá de eso, hablar sobre cultura de género, hablar sobre condiciones especiales por cultura de género, es un asunto importantísimo sobre el cual debemos seguir trabajando. Y yo creo que en estos momentos, en el IETAM, usted es la persona indicada para seguirle hablando a nuestros radioescuchas, a nuestro auditorio sobre cultura de género, cosa que siempre va a ser importante, no solamente en estas fechas, siempre va a ser importante hablar de cultura de género. Por eso yo quisiera que la próxima semana esté de nueva cuenta con nosotros y, bueno, terminara de contarnos qué fue lo que ocurrió en estos 5 días que restan o incluso en los 16 días en términos generales, pero sobre todo que siga usted marcando la línea sobre cultura de género en nuestros espacios. Muchas gracias, licenciado. La igualdad de género es importante construirla. Dicen que la desigualdad se genera sola, pero la igualdad hay que construirla. Y lo primero que tenemos que hacer es ver dónde están las desigualdades. Y pues necesitamos cambiar nuestra forma de ser para poder ver distinto y poder ver todas estas desigualdades y todas estas violencias y actuar en consecuencia y construir una sociedad más respetuosa, más igualitaria, más justa y más pacífica. Muchas gracias, licenciado. De eso quisiera que nos platicara la próxima semana. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. No, gracias a usted. A usted que nos escucha o que nos ve, también le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta en otro Diálogo por la Democracia, en la emisión ya 647 de esta serie que le ofrece semana a semana el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.